Muchas bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Les saludo desde aquí, desde el Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida. Soy el pastor Jorge Justi y les traigo el mensaje final de la serie que hemos titulado ¿Qué quiere Dios de mí? Esta serie la comenzamos el martes y termina hoy con el tercer mensaje que hemos titulado Crecer en el conocimiento de Dios. Como ya sabemos, la serie se basa en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 10, que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya hemos visto cómo podemos agradarle al Señor, ya hemos visto cómo llevamos frutos en toda buena obra y hoy vamos a ver cómo crecer en el conocimiento de Dios. Dice la palabra en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, te damos este día. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que nos guíe, para que traiga este mensaje y podamos recibir en nuestro espíritu cómo crecer en el conocimiento de Dios. Te pedimos que sea así para la bendición y para la edificación de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en este mensaje, amados, cómo la Biblia nos exhorta, nos invita en gran manera a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Como nos dice Pedro en el verso que acabamos de leer, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento de la palabra, amados, nos ayuda a saber qué es lo que debemos hacer para llevar mucho fruto para la honra y la gloria de Dios. Este conocimiento nos mantendrá activos en la obra del Señor. Para poder lograr crecer en el conocimiento, debemos seguir estos 3 puntos. El primero, debemos desarrollar una actitud diligente de estudio. Para poder desarrollar una actitud diligente ante el estudio de la Biblia, según nos dice la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra diligente, que es la palabra clave en este punto, significa que uno es cuidadoso, que hace las cosas con esmero, que es pronto y ligero en el obrar. Es decir, que nosotros debemos ser prontos a aprender la palabra del Señor para que podamos ser, como dice Pablo, obreros aprobados por Dios y llevar este evangelio a otros que necesitan de él. Debemos además reconocer las consecuencias de la falta del conocimiento de la palabra. Como nos dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6 en el Antiguo Testamento, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. También Isaías el profeta nos dice que el pueblo fue tomado cautivo por falta de conocimiento. Quiere decir que las consecuencias, amados, de la falta de conocimiento son graves y pueden resultar en perjuicio para nosotros y para otros. Una actitud diligente hacia el estudio conlleva dedicar tiempo a la lectura de la palabra. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, en la primera carta, capítulo 4 y verso 13, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No podemos, amados, enseñar a otros si no antes leemos y entendemos nosotros la palabra de Dios. El segundo punto es desear la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante porque esto es una de las cosas que nos hace diligentes hacia el estudio de la palabra. Es ese deseo constante, ese anhelo de estar en comunión con Dios y con Jesús. Y eso solo se logra
mediante dedicarle tiempo a estudiar la Biblia. Si tú sacas tiempo para hacer el mercado, si tú sacas tiempo para lavar tu carro, si tú sacas tiempo para llevar los niños al colegio, si tú sacas tiempo para dedicarle a tu familia de la misma forma, amados, tienes que sacar un tiempo para dedicar el estudio de la palabra de Dios. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 15 y verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías dice que se comía las palabras. Él estaba tan ávido de aprender y de saber que él estudiaba constantemente y dice que devoraba, se comía las palabras. Queriendo decir que su deseo por la palabra era tanto que las quería devorar, que se las quería apropiarse. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Aquí en este texto, amados, Pedro nos dice que la voluntad de Dios es que anhelemos la palabra como la leche espiritual, así como lo hace un recién nacido cuando tiene hambre de ese alimento. Por lo tanto, debemos pedirle ese anhelo a Dios en oración. Y sabes, amado, yo diría hasta un punto más allá de pedirle en oración. Debemos pedirle al Señor perdón, arrepentirnos de que no teníamos ese anhelo inicialmente cuando lo conocimos. Y que por esa falta de anhelo no hemos sido diligentes en estudiar la palabra de Él. Por lo tanto, le pedimos perdón y le ponemos en oración que nos ponga en el corazón el anhelo de ese amor por la palabra para que podamos entonces poder estudiarla y poder dedicarle tiempo. Si deseamos crecer en nuestro amor por la palabra y conservar ese deseo fuerte en nuestro camino cristiano, entonces debemos orar para que el Señor, por medio de su Espíritu, produzca ese deseo. Y como dice la palabra, si pedimos, vamos a recibir. Mateo 7:7, pedid y se os dará. El tercero y el punto final es que tenemos que imitar a aquellos hombres de fe que dice la palabra. Y para saber cómo imitar a esos hombres de fe, ¿qué debemos hacer, amigos y hermanos? Estudiar la palabra. Diligentemente aprender de esas personas, de esos hombres y mujeres también, porque hubo mujeres también que tuvieron fe. Por último, como digo ya en el tercer punto, para poder desarrollar el conocimiento de Dios debemos imitar a los hombres de fe que tomaron en serio el estudio de la palabra. Tenemos en la Biblia ejemplos de hombres y mujeres dedicados a estudiar y enseñar la palabra de Dios. Hombres como, por ejemplo, Esdras, Apolo y Timoteo, que en su deseo ardiente de hacer una diferencia en sus vidas y las vidas de otros, decidieron estudiar las Escrituras y compartir esas enseñanzas con otros. En el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Nos dice la palabra que Apolos fue instruido en el camino del Señor y hablaba y enseñaba diligentemente. Nuevamente vemos esa palabra, diligentemente. Otro ejemplo es el de Timoteo, que como sabemos era discípulo del apóstol Pablo, quien dice en la segunda carta a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo en el capítulo 3 y verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Quiere decir que Timoteo había sido enseñado desde la niñez en las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Y por último, hermanos y hermanas, vemos el ejemplo de Esdras.
en el Antiguo Testamento, que según el libro de Esdras capítulo 7, verso 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón, o sea, tenía el anhelo y el deseo, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. No era simplemente saberla por saberla. No se quería convertir en una enciclopedia humana. Era estudiar la palabra, saberla y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Tampoco tenía esa actitud egoísta de que, bueno, ya yo sé la palabra, yo me la aplico, sino que también la enseñaba y la compartía con el pueblo de Israel. Todos ellos fueron diligentes, desearon la palabra de Dios con anhelo, leyeron, estudiaron y enseñaron a otros. Así que, amados, haciendo esto, lograremos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones y nos haga entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y para terminar, recibiendo a Jesús en nuestros corazones, como hemos dicho en los dos mensajes anteriores, es la única forma de crecer en el conocimiento de Él y de su Padre Celestial. Si me estás viendo en este momento y estás escuchando este mensaje, no es por casualidad, el Señor te puso ahí para que en este momento, si no lo has aceptado, tomes la decisión en tu corazón y lo tengas como su Salvador, como tu Salvador personal y el Señor de tu vida. Como dijimos en el mensaje anterior, en Romanos 10, versos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que si lo decides en este momento, sientes ese deseo, sientes ese anhelo, yo te pido que seas, como dijo la palabra de este mensaje, diligente. Que con diligencia vengas a los pies del Señor y lo aceptes para que puedas entonces comenzar a discipularte, a considerarte un discípulo de Cristo. Y puedes hacerlo diciendo esta sencilla oración, repitiéndola después de mí, cerrando tus ojos, levantando tu mano y repitiendo, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados. Hazme una nueva criatura y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si has hecho esta oración, ya has tomado el primer paso en tu nuevo caminar con Jesús para aprender, para que continúes conociendo de Jesús. Búscate una iglesia de sana doctrina, donde juntos a otros que te ayudarán y te guiarán, irás en el camino correcto a conocer más de Dios y compartir tu testimonio y la transformación que esto ha traído a tu vida. También los que están apartados del Señor, les pido y les hago un llamado de reconciliación para que vengan a los pies del Señor arrepentidos y lo acepten y continúen lo que ya una vez habían comenzado, pero que se había menguado en sus corazones. Manténganse todos conectados a nuestras redes sociales, a la radio en vivo que tenemos, a los devocionales, a la aplicación móvil de Palabra y Verdad y la página obviamente de internet www.palabrayverdad.org. Y si desean ayudar a propagar la palabra de Dios a través de nuestro ministerio, entra a la página de internet o a la aplicación de Palabra y Verdad en la tienda de Apple o en Google Play y busca el botón de donaciones y lo que el Señor te ponga en tu corazón será de bendición para otras personas y podemos llevar este evangelio, este conocimiento, estos mensajes de aliento a todos los confines del mundo, como nos dice Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Yo los bendigo esta noche a todos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y les deseo unas buenas noches en este domingo de alabanza y adoración a nuestro Señor. Buenas noches.